jóvenes. Entonces voy a voltear por acá la cámara. Ustedes están viendo mi cámara correctamente. Yo creo Pues la verdad yo no te veo. Vale, entonces sí tenemos un problema. Ahí me están viendo. Sí, ahora sí. Si cambio de cámara, ahí también. Ajá. Perfecto. Y vamos a partir de por acá. Hoy como tenemos compañero nuevo, pues yo creo que hagamos pues un pequeño recorderis. Esto es un curso de robótica con Lego Impresión 3D, donde vamos a, pues, en los 5 días que tenemos, ya este es el segundo día, hoy vamos a trabajar el tema del subsistema informático que hace parte de prácticamente de cualquier robot que nos podamos encontrar pues hoy en día. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues como vamos a ver el subsistema informático, la idea es pues, que vamos a ver cómo programar un robot. En el caso particular de cómo programar el robot, un robot Lego, hoy no vamos a trabajar con el elefante, sino que vamos a trabajar con el robot educador. Es un carrito, ustedes creo que ya les había mostrado una imagen, que nos permite, digamos, recorrer de forma controlada, tiene algunos sensores. Los vamos a utilizar en su mayoría para cumplir con el reto que nos pusimos. La idea es desarrollar programas simples, entonces puede que la sesión de hoy sea cortica, pues vale, entre más eficientes seamos con el tiempo, mejor. Pero aquí lo principal es que pues, primero ustedes hagan un programa sencillo a partir de una lógica que vamos a hacer entre todos. Cuando ustedes ya tengamos la lógica en el papel, la idea es ponerla en el lenguaje de la máquina. Luego ya con ese programa de ejemplo ustedes ya pueden entrar a modificarlo y agregarle funcionalidad. Sería genial que tuvieran, digamos que completen la lógica del programa de robot de sumo básico para que lo tengan listo pues para el viernes, pero si lo tienen listo mañana, sacamos un ratico y hacemos las pruebas. Sería como lo ideal. Aquí voy a ser un poquito más enfático con lo que es el problema, porque con lo que vamos a empezar a hablar es con respecto al problema, y les voy a presentar pantalla en un momento. Primero sí, creo que lo alcanzan a ver bien ahí, sí. De pronto se lee un poquito, si lo ven un poquito borroso me dicen, yo creo que deberían estar viéndolo bien. Definamos el problema del robot de sumo. El robot de sumo es un robot de lucha, tiene que pelear contra otro robot y tiene que sacarlo de un área circular. Hay ciertas reglas básicas que tiene que respetar. Primero, tiene que esperar 5 segundos antes de iniciar el combate. Eso es una regla que siempre está en este tipo de competencias. El robot debe ser capaz de mantenerse en un área circular. Ustedes ya la conocen, pues se las vuelvo a mostrar por acá. Entonces, el robot debe mantenerse en esta área circular que está delimitada con una línea blanca. Si se demuestra que el robot tiene un comportamiento suicida, o sea que el robot inmediatamente uno lo enciende, se sale solo, el robot no podría competir. O sea que lo primero que se tiene que hacer es que los programas que ustedes tengan el viernes le permitan al robot mantenerse en el área de combate. Cuando eso se demuestra, también se debe demostrar que el robot sea capaz de sacar un objeto del área, de detectar y sacar un objeto del área de combate. En este caso sería un objeto, no haríamos la prueba con otro robot, sino que haríamos la prueba con un objeto cualquiera. Voy a buscar justamente el objeto que vamos a utilizar de prueba.
utilicemos este carrete. Esto es un carrete donde se almacena normalmente el material de la impresora 3D, entonces nos sobran un montón. Vamos a utilizar uno de estos. Este sería el objeto a detectar. Aunque me gusta también este que tiene por allí. Y miramos a ver cuál utilizamos. Tenemos nuestra cajita. Listo. Y volvamos para acá. Entonces, la idea es que por lo menos nuestro robot cumpla con estas tres condiciones. Hay otra condición, es que el robot no se puede quedar quieto, pero pues eso es, en el caso del robot de Lego ese problema no se va a dar, nosotros pues vamos a tener, eso normalmente pasa cuando un robot tiene algún problema físico, algún problema de conexión y que cuando justo en el momento de la competencia lo van a conectar y no prende, o uno ve que lo único que hace es echar humo, entonces ya sabe que no se va a mover. Cosas que pasan, pero con Lego no nos va a pasar eso, afortunadamente. Listo, vámonos de una a lo que vamos a ver hoy. Y ahora sí les voy a presentar pantalla. Listo. Entonces la pregunta que vamos a responder hoy es ¿cómo programar un robot de Lego? Y la excusa es un robot de Lego, pero esto se aplica para cualquier sistema computacional. Lo vamos a ver de una forma muy básica. Debería poderse extrapolar a otros sistemas más complejos. Si de una vez les digo que si ustedes tienen experiencia en programación, puede que esto ya sea, pues que esto sea muy básico. Sin embargo, es la base y vale la pena pues como volver a pasar por ella. Pues para los que no han tenido mayor experiencia en el tema de programación, esto de pronto les puede servir. Primero repasemos un poquito lo que vimos de la clase pasada y aquí voy a solicitar entonces que me ayuden. Entonces tenemos el robot educador, que es el que vamos a utilizar hoy, y la clase pasada hablamos del tema de subsistemas. Recordemos cuáles son los subsistemas. A ver, yo ahorita me parece, ¿a quién fue que no escuché? No, todos hablaron ya. Pues empecemos por Santiago. A Juan Sebastián no le voy a preguntar los subsistemas, por lo que ya él no estuvo la clase pasada. Santiago, ¿cuáles son los 4 subsistemas? De control, de eléctrico, control eléctrico. Se me olvidan los otros dos. Si se acuerda, pide ayuda que otro compañero le ayudará. Alguna compañerita. ¿Quién me ayuda, por favor? Eso. Mecánico, informático y ya. No, eléctrico, mecánico, de control, informático. Sí, pues bajo nuestra definición, esos son más que suficientes. Entonces, sí. Muy bien. Ya en realidad no los tenía que escribir pues, porque aquí ya estaban. Muy bien, muchas gracias. Ahora bien, los motores, pues esta es una pregunta, pues ya... ¿Quién fue la última que intervino? Que no vi... Diga yo. Es que para llevar lista, ¿quiénes son los que participan? Entonces, Santiago respondió y... ¿Quién respondió? ¿Fue Camila? No. Bueno, no importa. Un motor. En este caso, el robot educador tiene motores. Son 2 motores en la parte inferior. Este también incorpora un motor central. Viene la pregunta entonces de... El motor se podría considerar que tiene, pues digamos que tiene componentes de qué subsistemas. Acuérdense que el motor es el que hace que las llantitas puedan girar. Pues el motor se puede considerar en el sistema eléctrico porque la electricidad la transforma en energía mecánica, pero también en un sistema de control porque lo puedes poner como a las revoluciones que quieras.
Ajá, muy bien. Entonces el motor hace parte digamos que es parte del sistema eléctrico, porque efectivamente transforma energía eléctrica en energía mecánica. Entonces no solamente es eléctrico el control, sino que también viene por acá. Se conecta el motor, en los actuadores en un robot son el enlace entre el sistema eléctrico y el sistema mecánico, por lo que finalmente son esos elementos que transforman la energía de como sea que la tenga almacenada en movimiento, que es, digamos, parte del sistema mecánico. Y para que exista sistema de control, es casi que siempre vamos a observar esta relación que siempre conviven, casi siempre. Existen sistemas de control que son netamente analógicos y que, digamos que bueno, pues el tema informático de pronto no se ve no se distingue tan claramente que hay un sistema de procesamiento de información asociado al sistema de control, porque existen. O sea, existen sistemas de control. Por ejemplo, hay un ejemplo de sistema de control que es muy común en todas las casas. O sea, una casa que no lo tenga, yo creo que es muy rudimentaria, y es el sanitario. El sistema de llenado del tanque sanitario es un sistema de control automático. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando es un sistema de control de nivel de agua, cuando usted lo vacía, se activa un elemento mecánico que abre una válvula y vuelve a llenar el tanque. Cuando ese nivel supera cierto valor, por medio de un flotador, vuelve y cierra la válvula. Entonces, de cierta forma, es un sistema de control automático, pero pues hay, digamos que un sistema de procesamiento de información. No, eso es más, el sistema de control está incorporado en el proceso. Sin embargo, en la mayoría, en robótica siempre vamos a tener sistema informático vinculado al sistema de control. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El motor hace parte de todos los subsistemas. ¿Listo? No solamente eléctrico y de control, sino de mecánico e informático también. Listo. Fin del repaso. Esto es algo que, digamos, que tenemos que podemos mirar, ya que no tenemos la oportunidad de estar aquí todos armando el robot, pero pues yo les dejo igual el enlace al video pues para que vean cómo es el procedimiento, qué es lo que usted se encontraría cuando está trabajando con un robot de Lego, con estos kits de Lego. Veríamos, ustedes reciben estas cajas, estas son las que nosotros les prestamos. Tiene un montón de piecitas. La idea es que usted, en realidad ya las piecitas ya no vienen en bolsa, sino que están ya todas en una caja. Y esta es la parte de... Luis, te puedo hacer una preguntita. Claro. Mira, ayer que dijiste que los que quisieran ir, pues podían ir, ¿es como a tomar este seminario presencial o luego? Pues, como todavía no podemos abrir el taller presencial, entonces yo no puedo garantizar eso. Vale. Lo que se puede hacer en medio del semestre, si quieren hacer una visita a las instalaciones del laboratorio, como ya el próximo semestre sí vamos a tener clases presenciales, ya no son, o sea, no tenemos 100% presencialidad, eso sí. Sí. Vamos a tener unos cuantos cursos presenciales. Vale. Entonces vamos a tener momentos en los que podemos recibir estudiantes, o sea que si quieren me escriben o le escriben a Juan Alberto si quieren programar una visita y aquí pues pueden conocer los laboratorios y hablamos un rato, que sería pues como mejor. Listo, porque es que la universidad sí me queda cerquísima. ¿Viven que en la circular primero o qué? ¿En la Notivara? No, atrás de la iglesia de Belén Rosales. Ah, no, pues le queda ahí unas cuantas cuadritas, maravilloso. A 7 minutos me queda. Maravilloso, eso es una belleza. Entonces, Sí. Pues, y como usted ya matriculó cursos, entonces pues no sé si tiene algún curso presencial. Creo que uno, no sé. Ah, bueno, entonces ahí tiene ya el pretexto para venir. Yo estoy en el laboratorio de dinámica de máquinas en el bloque 8. Aquí es donde va a dar las clases, entonces por aquí bienvenido. Listo, gracias, profe. Miren que el ensamble es supremamente simple. Pues, o sea, esto utilizan unos elementos que llaman clavijas. Los elementos azules y negros pequeños son clavijas que permiten hacer ensamble. Es para manejar la parte estructural. Aquí nos van a mostrar el resto del motor.
Entonces es supremamente práctico este sistema, porque usted ensambla con los dedos, no necesita herramientas. Bueno, definitivamente esto es algo que es mucho mejor que lo miremos en persona. Yo solamente esto les queda en la presentación para que miren como el procedimiento de lo que ustedes normalmente harían. Y ahora sí, vamos a responder la pregunta. Entonces, ¿cómo le damos instrucciones a una máquina? Sea cual sea la máquina. Darle instrucciones a una máquina es como darle instrucciones a una persona. ¿Cuál instrucción a una máquina de forma análoga? Vamos a ver, hay muchas formas, ¿cierto? Pensemos primero en la forma, en cómo le daríamos instrucciones a una persona. A una persona le damos instrucciones usando nuestro lenguaje. Nosotros hablamos, pues, incluso no tiene que ser hablando. Puede ser escrito, puede ser con señas. Independiente del lenguaje, pues, hay información que podemos transmitirle a la otra entidad que es capaz de hacer tareas. Entonces, con la máquina pasa algo similar. ¿Qué es lo que pasa? Que usted no le dice pues si usted tiene o sea, si usted tiene empleados que hacen en una empresa de confecciones que saben utilizar una máquina de confección, o pues no sé, van a utilizar una máquina plana, una presilladora, lo que sea, usted no le dice que le programen robot Lego porque probablemente no sabe cómo hacerlo. En la máquina pasa algo similar. La máquina tiene unas instrucciones específicas que sabe hacer, hay unas cositas específicas que sabe hacer. Y el reto y o sea, lo complejo, lo que se vuelve complejo es que es la tarea del programador coger ese juego de instrucciones que la máquina sabe realizar, esas tareas que sabe realizar, y construir tareas y desarrollar tareas más complejas. O sea que ese es el reto. Vamos a tener un set limitado de instrucciones que la máquina sabe hacer, y cómo hacemos para hacer algo más complejo solamente con ese set de instrucciones. Entonces vamos a ir construyendo tenemos que coger un problema que es generalizado, muy generalizado, y descomponerlo en cosas pequeñitas que finalmente se vean como instrucciones de la máquina. Ese es el resumen de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, primero, tenemos que identificar cuál es el problema general. Partimos de arriba hacia abajo, de lo más general a lo más específico. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Saber exactamente cuál es el problema. Pero es que nosotros por naturaleza somos malitos definiendo el problema, porque nuestro cerebro es maravilloso y entiende un montón de cosas por detrás en el contexto. Entonces no somos muy buenos dándole especificidad y detallando las cosas. Se llama articular. O sea, articular un problema no es fácil. Pero entonces empezamos por lo que sí sabemos manejar pues mejor, por definir el problema general. Entonces, para el caso del sumo, del robot de sumo, pues el problema general es cuál. Y aquí es donde me gustaría que me ayudaran a resolverlo. A ver, en realidad ya ahorita lo mencionamos, ¿cierto? Entonces, yo les voy a plantear el problema general. O sea, lo que queremos hacer es hacer un carrito de sumo, un robotcito que sea capaz de ganar una competencia de sumo. O sea, tenemos el robot ganador. ¿Y qué hace que gane? Entonces, pues aquí empieza a salir la información que vamos a descomponer. Sacar al enemigo de un área circular procurando no salirse al mismo. Ahí se lo dice con mis palabras, pues el planteamiento del problema pues no tiene que ser algo que usted entienda, algo que esté en su lenguaje, porque usted es el que lo va a descomponer. Usted como programador tiene que entender muy bien ese problema porque usted lo va a descomponer. Se entiende, ¿cierto? Si no se entiende el problema, dígame en este momento porque lo tenemos que descomponer más. Asumo el silencio como un sí. Entonces, ¿cómo descomponemos eso? Pero resulta que yo les di otra pista, pero no sé si la recuerdan. ¿Cuáles eran esas tres reglas que teníamos que seguir para poder competir? Isabela, la podemos escuchar. 3, 2, 1. No escuchamos a Isabela. Bueno. Camila, la podemos escuchar. Yo les voy a hacer la pregunta.
Sí. Eso. Entonces, ahorita hablamos de 3 cosas, 3 reglas que tenía que seguir el robot para que pudiera competir. ¿Me las recuerdas? No me No sé. acuerdo. Listo. ¿Quién sí se acuerda de Sara? La primera era esperar 5 minutos antes de que inicie el combate, que nunca se quede quieto y no salirse del diámetro negro. Vale. Hay una de esas que yo la dije, pero que no está escrita y me parece muy bien que la hayas recordado. Pero entonces nos falta una, que es la de detectar al enemigo. Se debe comprobar que el robot sea capaz de detectar al enemigo. Entonces, bueno, salió la cuarta de que no quedarse quieto. Entonces, esa sí está como implícita, pero me parece muy bien. O sea, ahí implícitamente tenemos que hacer que el robot se mueva. Entonces, al hacer eso, estamos siendo un poquito más específicos con las tareas que tiene que hacer la máquina para poder cumplir para poder resolver el problema. Entonces, especificámoslos acá, ¿cierto? Esperar 5 segundos antes de iniciar movimiento. No era minutos, sino segundos. Que no se suicide, o sea, detectar el borde y mantenerse en el área de combate. Y detectar objetos que estén al frente y realizar una acción. ¿Cierto? Atacar o evadir. Por ahora eso sería como lo básico, pues, ¿qué tiene que hacer? Detectar al enemigo, que se vea un cambio de comportamiento cuando tenga un objeto al frente. Luego tenemos por acá, agreguémosla, ¿cierto? Que es, no, quedarse quieto. Listo. Entonces, ya tenemos un poquito más especificado el problema. Ahora tenemos que pensar en, pues, darle más detalle a cada una de esas cosas. Ya tenemos como una lista de 4 cosas. ¿Cómo hacemos que el robot espere 5 segundos antes de iniciar el movimiento? ¿Cómo hacemos que el robot no se suicide? ¿Cómo hacemos que el robot detecte objetos que estén al frente y que realicen una acción? Entonces, vamos atacando el problema de a poquitos. Esto se tiene que convertir en instrucciones de la máquina. Todas estas cosas se tienen que convertir en instrucciones de la máquina. Y no solamente es, pues digamos que usted tiene las instrucciones para hacer cada una de estas acciones. El problema no solamente el problema es organizar esas instrucciones en la secuencia correcta. Porque a mí de nada me sirve que el robot detecte objetos, que lo primero que haga cuando usted lo prenda es detectar un objeto y lo de esperar los 5 segundos lo haga no sé, al final del combate cuando ya perdió. Entonces, estas cosas tienen un orden. O sea que aquí tenemos que hablar de una secuencia. No es solamente pensar en instrucciones, sino también pensar en secuencia. Entonces, bueno, vamos a darle un poquito más de detalle a eso. Lo que les estaba diciendo, dividir cada tarea en acciones e instrucciones que la máquina pueda realizar. Entonces, por ejemplo, la tarea que vimos ahorita de esperar 5 segundos antes de iniciar. Esperar 5 segundos antes de iniciar. ¿Cómo hacemos eso en Lego? Pues aquí ya creo que nos vamos a ir de la mano con la programación. Entonces me voy a llevar esta ventanita para acá. Ya pueden ir abriendo nuevamente la ventana de programación. Yo se las compartí en el chat. Y pues hagamos un proyecto nuevo y con este es el que vamos a implementar. Que hoy nos vamos contentos con que solamente implementemos digamos, la tarea de que el robot no se suicide. Listo. Y que espere los 5 segundos. Entonces miren que vamos a empezar con lo básico. ¿Cómo hacemos que el robot espere 5 segundos? Y ojo con la semántica del asunto. Ojo cómo lo escribimos. Miren las condiciones. Una cosa es esperar 5 segundos, pero ¿en qué momento? Entonces, aquí viene la clave, antes de iniciar. Entonces, estas dos cosas nos definen, primero, antes de iniciar nos está dando en qué parte de la secuencia de pasos debemos de hacerlo, ¿cierto? Antes de iniciar es que lo tenemos que hacer, lo primero que haga el robot es esperar 5 segundos.
Eso va a estar en lo primero de la lista. Vamos a empezar a hacer esa secuencia de pasos porque como ya definimos que hay una instrucción que se tiene que hacer primero, entonces vamos a ponerlo en una secuencia. Bueno, voy a ver si esto se me dejará agregar. Voy a hacerlo aquí primero, hagámoslo aquí primero rayando a mano. Entonces, esperar 5 segundos antes de iniciar. ¿Cómo hacemos que el robot haga algo primero que cualquier otra cosa? Pues resulta que como alcanzamos a ver muy por encimita la sesión pasada, el bloque de onStart me recibe instrucciones, esas instrucciones se van a ejecutar al inicio, onStart. Entonces, si yo quiero hacer una espera de 5 segundos al inicio, entonces la pongo aquí. ¿Dónde encontramos las instrucciones para esperar? Entonces, la instrucción de espera se llama pause y está en el menú de loops. Entonces, arrastramos de loops, pause, lo ponemos acá y ¿qué le tenemos que poner? Pues aquí nos toca escribir. Le vamos a poner 5000, esto está en milisegundos, entonces 5000 milisegundos es un segundo. Listo. Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo hacemos? Pues tenemos que poner otra acción que nos permita saber que esto sí está funcionando. Pongamos que reproduzca un sonido cuando pasen los 5 segundos. Entonces vamos a ponerle que reproduzca un tono por cierto tiempo. Entonces vamos a utilizar en música play tone at middle C por medio, eso ya como medio compás, medio ritmo. No sé cómo se dice. Digamos que es por medio tiempo. Medio compás. De pronto tenemos músicos aquí en el taller, yo creo que es medio compás. Entonces, vamos a decirle que reproduzca una nota por medio compás después de que pasen los 5 segundos. Entonces, cuando yo inicie el programa, pasan 1, 2, 3, 4, 5. Y si no suena es porque seguramente tengo el sonido desactivado, pero esto normalmente creo que si ustedes lo hacen en sus computadores, creo que les debería sonar. ¿Me pueden validar? ¿Alguno que me valide si cuando... Sí, sí funciona. Sí le suena, ¿cierto? Yo no sé a mí por qué no me está sonando. Sí. Yo creo que ya sé por qué es que tengo los parlantes donde no es. Vamos a ponerlos de acá. Ahí sí me va a sonar y creo que ustedes lo van a escuchar. Uno, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces me va a llevar esto para que nos queden las notas. Bueno, después en las notas se los voy a poner. Pero entonces ya vieron cómo se hace la instrucción y le dimos esa característica de antes de iniciar, pues porque lo pusimos de primero en las instrucciones. Hagámoslo aquí. Esperar 5 segundos. Aquí le pusimos esta acción de reproducir un tono. Sonido. Reproducir sonido. Miren lo que estoy haciendo. Este es el cuarto paso. Vamos a poner las acciones o instrucciones en una secuencia de pasos. Con número, con orden. O sea, primero esto, segundo esto, tercero. Ahí vamos a ir poniéndolos. Entonces lo que vamos a tener es que cada una de estas instrucciones se van a ir ejecutando en este orden. Vamos a tener, ahorita vamos a ver que empiezan a pasar cosas locas cuando ya involucremos los sensores, pero por ahora
Vamos bien, ya resolvimos uno de los problemas, ¿cierto? Una de las tareas que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo hacemos para que el robot no se suicide? Con un sensor de luz. Empecemos por algo. Entonces, ¿cómo hacer que entonces, el robot, vamos a descomponerlo aquí? Este sería robot no se suicide. Entonces, la descomposición que mencionaba Joan, ¿cierto? Es con el sensor de luz, pero miren que la frase con el sensor de luz, ese responde a otra pregunta, eso no responde a cómo hacemos que el robot no se suicide, sino ese es qué utilizamos para que el robot, sepa que debe hacer algo para no suicidarse. Entonces, vamos a responder a la pregunta, ¿cómo? Empecemos por la acción ¿cuál es la acción física que el robot tiene que hacer para no suicidarse? Reconocer el espacio. Entonces, tenemos que reconocer el espacio. Ya vamos a ver qué es ese espacio. Reconocer el espacio es reconocer una condición que se está dando en el medio, ¿cierto? Algo está pasando afuera y el robot lo tiene que reconocer, identificar, censar, medir. Entonces el espacio es, ¿cuál es el espacio? Voy a poner aquí la cámara ya apuntando al área de combate. ¿Qué es lo que tiene que reconocer específicamente? O sea, a ese espacio, ¿cómo le llamamos? Para el caso de que el robot no se suicide, que el robot viene por acá y se encontró, o sea, ¿cuál es la condición que hace que tenga que hacer una acción? ¿Qué es lo que hay en el espacio que está haciendo que tenga que hacer algo? Es que tenemos que definir muchas cosas. Miren que no es necesariamente simple ponerlo en palabras. Yo estaba pensando tal vez reconocer es el color negro. Entonces, siempre que esté en color negro, avance y cuando ya no vea el negro, que se detenga o cambie de dirección. Ajá, negro o blanco. Vamos a reconocer colores, ¿cierto? Esta es una forma. También hay otra forma. Resulta que el color negro y el color blanco tienen una particularidad con la luz, y es que el color negro refleja, pues el color negro básicamente es que hay poca luz reflejada, pero refleja muy poco, mientras que el color blanco es porque hay mucha luz reflejada. Son condiciones que se dan por lo mismo que compone el color. Si algo es negro refleja poca luz, si algo es blanco refleja mucha luz. Entonces esto también lo vamos a ver como intensidad de luz reflejada. Cualquiera de los dos, con el caso del LEGO, cualquiera de los dos funciona, porque lo que hace justamente para detectar color es medir intensidad de luz reflejada con distintas luces de colores. O sea, le emite una luz roja y si hay una superficie roja, la luz reflejada va a ser mayor en una superficie roja que en una superficie de otro color. Eso es lo que él hace para medir los colores. Entonces, estos dos son análogos, ¿cierto? Medir color negro-blanco es similar a medir la intensidad de luz reflejada. En realidad, la base es esta. Entonces, en este caso, no voy a utilizar la palabra reconocer, sino que vamos a cambiarla a medir. Medir, vamos a obtener valores numéricos, vamos a obtener la información concreta de cuánta luz reflejada hay en el medio. Entonces ya tenemos, necesito reconocer a quién está hablando, es que solo por la voz no lo reconozco. ¿Quién hizo la intervención ahorita de la luz reflejada? Fue Sara. Sí, creo, pues sí, yo dije lo de los colores. Y lo otro que dijiste otra cosa, que digamos que hay que medir la intensidad de luz reflejada. ¿Para qué? ¿Cuál es la acción que hay que de verdad físicamente hacer? ¿El robot qué tiene que hacer? Esto me lo puede responder cualquiera.
¿qué tiene que hacer el robot para no suicidarse? Evitar el color no deseado, no, en este caso sería el blanco. Vale, evitar. ¿Sí? Evitar para el caso particular de un robot que está avanzando, ¿cierto? Porque si se va a suicidar es porque está avanzando hacia afuera, fuera del área circular. Evitar, ¿cómo lo veríamos en acciones que pueda hacer el robot? ¿Qué es evitar? Detenerse cuando esté en el color blanco, ¿no? Evitar puede ser detenerse, sí, pero hay una mejor. Cambiar de Cambiar de Retroceder. dirección. Cambiar de dirección. Eso me gusta más, esa funciona mejor. Cambiar de dirección. También le podemos llamar reversar. Entonces podemos decir reversar, podemos decir cambiar de dirección. Miremos cuál es más segura. Digamos que él alcanzó a detectar aquí, si ven un poquito la cámara, alcanza a detectar aquí en el borde y se alcanzó a salir un poquito por la inercia que lleva. Si le decimos cambiar de dirección, para un robot con esta configuración, el cambio de dirección es girar sobre su propio eje. ¿Cierto? Si gira sobre su propio eje, corre un gran riesgo de salirse. Ahí se salió. Entonces está peligrosa esa situación. O sea que en este momento, la mejor estrategia es algo que implique reversa. Ya sea cambiando de sentido de giro o pues cambiando de dirección al mismo tiempo o reversando recto. Pero necesitamos implementar algo de reversa. Por eso me gusta más que evitar, lo relacionamos es con reversa. Entonces ya sabemos, medir intensidad de luz reflejada para saber cuándo reversar. Llevémoslo a mejores palabras. Pues ahora necesitamos organizar toda esa información de forma secuencial. Ya sabemos que eso es lo que hay que hacer. Nos falta algo, nos falta la conexión entre qué pasa, o sea, yo mido la intensidad de luz reflejada, qué tiene que pasar con esa intensidad de luz reflejada para que yo tenga que reversar. Entonces vamos a juntar estas dos cosas. Y sería genial que ustedes mismos lleguen a la conclusión de la frase que tenemos que utilizar para definir la instrucción completa. O sea, y es en palabras, o sea, necesitamos definir algo en palabras. Yo les voy a dar la pista para que podamos avanzar. La pista viene así. Lo que nos va a permitir conectar la medición de la intensidad de luz reflejada y la acción que hay que hacer es una pregunta. ¿Por qué? Porque es que no siempre tiene que estar reversando. Él solamente reversa, ahí es donde ustedes me pueden ayudar a completar la frase, si pasa algo con la luz reflejada. Entonces viene la palabra clave, si, condicional. Entonces llamamos el condicional. Entonces llegamos y preguntamos, sí. Ojo que esto es pregunta. Entonces ahora sí, ayúdenme a decirlo. Sí qué. Miren cómo es. Sí. Pues si ve mayor cantidad de luz reflejada que cambie de dirección. Ajá. Y si no, o es que siga su camino. Entonces, sí, la luz reflejada, muy bien. En este caso sí tenemos que ir al Lego y tenemos que ir a conocer nuestro sistema e identificar muy bien qué se considera como luz reflejada alta o qué se considera blanco, qué se considera negro o luz reflejada baja, ¿cierto? Pero por ahora lo podemos dejar en palabras porque esta es la lógica que finalmente vamos a implementar. Luego la codificación consiste en en traducir eso, es en traducirlo a instrucciones, pero cuando tenemos esta estructura ya sabemos pues que ya tenemos una base para poder ir a programar. Entonces, si la luz reflejada es
Por ahora, digamos, alta. Esto es para reconocer el blanco. O sea, sí, él va a la línea 4, o sea, va a la instrucción 4. Entonces, reverse. ¿Reverse cuánto tiempo? ¿O reverse puede? O sea, simplemente reverse hasta el infinito. ¿Le ponemos alguna condición adicional? O sea, tiene que reversar hasta qué. Hay muchas formas de resolver el problema, pero ¿qué se les ocurre? Ve, podemos resolverlo simplemente, por ejemplo, puede ser por tiempo, puede ser hasta que el sensor deje de detectar la línea blanca. De que el sensor deje de detectar la línea blanca no funciona muy bien porque la línea es muy pequeña, entonces sigue quedando muy cerca del borde. Entonces, podemos decirle que reverse por cierto tiempo o por cierto número de revoluciones de las llantas. En este caso podemos hacerlo por tiempo. Digamos que reverse medio segundo, 0.5 segundos. Pero para saber cuánto tiempo reversa no tenemos que saber cuánto se desplaza con el giro de una sola llanta. Me gusta mucho esa observación, entonces no lo hagamos por tiempo, hagámoslo por desplazamiento del carrito con respecto a las llantas. Lo bueno es que tenemos la capacidad de hacer que el robot se desplace por rotaciones de las llantas. ¿Y cómo sabemos cuánto es el desplazamiento lineal del carrito? Solamente conociendo, solamente como mirando el robot y midiendo cosas en él. ¿Qué nos falta para poder calcular eso? El diámetro de las llantas Ajá. y la velocidad a la que van a girar, ¿no? Necesitamos el diámetro de las llantas. En este caso, la velocidad pues la va a hacer que haga la acción más rápido o más lento, pero la pregunta es cuánto va a reversar, o sea, qué distancia se va a retroceder. Para conocer esa distancia solamente necesitamos el diámetro de las llantas. El diámetro de las llantas es 55 milímetros aproximadamente. Entonces, o sea, que una revolución de las llantas, ¿cuánto hace que el carrito se desplace? ¿Cómo se les ocurre? Si este es el diámetro, entonces vamos a poner que esta es la llanta. Una regla de 3 no nos da. Eso es más sencillo que eso, ¿no? Pues termina siendo una regla de 3, es una relación lineal. Efectivamente, digamos que el modelo que me describe esto es lineal netamente porque depende netamente del perímetro de la circunferencia. Entonces, el perímetro de la llantica, o sea, haga de cuenta que esto es un carrete de hilo, si usted lo desenvuelve completamente y le da una vuelta, él va a recorrer una distancia L, ¿cierto? Una vuelta completa recorre L, o sea, que lo que usted tiene que medir es el perímetro de esta circunferencia, ¿cierto? Tiene que medir esto. Y el perímetro de una circunferencia, en este caso L, sería pi por el diámetro, ¿cierto? Entonces, ¿quién me colabora con ese calculito rápido? ¿Tiene una calculadora a la mano? El celular, pi por d, que sería 55, la tenemos en milímetros. Eso es como 3. 172.78. ¿Cuánto? 172.78 milímetros, ¿sí o no? 172.78 milímetros. Entonces, Sí. una revolución de las llantas me hace que el carrito se me desplace 17.2 centímetros. O sea, más o menos, pues tendríamos que sacar una reglita, ¿cierto? En este momento no sé si la tengo por acá. Sí, sí, por acá tengo una regla. Maravillosa regla. Se retrocedería más o menos hasta acá. ¿Les parece bien hasta ahí? Bueno, no sé si se está viendo bien, pero...
Ahí dejé de presentar un momentico. Se retrocedería más o menos desde acá hasta acá. Ahí pues no lo hago con mucha exactitud. Listo, pues no, tampoco va a ser necesario. Yo creo que es suficiente ese retroceso. Entonces hagamos que que recorra una distancia L, solamente tenemos que hacer que una revolución, que las llantas den una revolución para que él recorra esta distancia, ¿cierto? O sea, esta es la distancia que recorre la llanta con una revolución. Entonces, reverse, una revolución. Y ahí hay que hacer un cambio de dirección de inmediato, ¿no? Ah, sí, claro, él tiene que hacer un cambio de dirección. Eso viene aquí incorporado en la acción de reversa. Listo, ya muy bien, entonces, ¿cómo se implementa eso? Ese es un movimiento con una potencia de menos 100%, o bueno, con menos X%. Si queremos reversar con toda la potencia, sería menos 100% en un motor y menos 100% en otro. Y se me adelantó esto. Esto sería menos 100% en motor B y menos 100% en motor C. ¿Qué pasa si la luz reflejada es baja? O sea, si esto no se cumple. Entonces, si la condición número 3 no se cumple. Si no, ¿qué queremos que el carrito haga? Que mantenga la dirección que tiene. O sea, que avance. Avance. Con cierta potencia, pues no, que no avance muy rápido, porque después vamos a ver que el carrito pues, acumula mucha energía y la inercia es una cosa muy tremenda y se lo lleva por delante si va con toda esa energía y no es capaz de frenar. Entonces vamos a poner la potencia del motor B, digamos, al 50%, como bien. La potencia del motor C al 50%. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el sexto paso? Esto es una secuencia de pasos. Entonces él llega, espera 5 segundos, reproduce un sonido como para mostrar que empezó. Luego llega y pregunta por la luz reflejada. Si es muy alta, o sea, si está en el color blanco, él va a reversar, como le estamos diciendo acá, una revolución. Si no, entonces él no va a hacer la instrucción número 4, sino que pasa de una vez a la instrucción número 5. O sea que esto me gustaría incluso hacerlo de esta forma. Vamos a ponerle un subíndice diferente, vamos a ponerle 3.1, porque depende, la instrucción, esto sigue siendo parte de la instrucción 3. O sea, dependiendo de lo que ocurra en 3, va a ejecutarse 3.1 o 3.2. Luego por acá aparece la instrucción número 4. Entonces, sea cual sea la que se haya ejecutado, el robot llega y pone los motores como le hayamos dicho, ¿cierto? En reversa por cierto tiempo o luego los pone en avance. ¿Y luego qué? ¿Qué sigue? Imaginémonos el robot. ¿Qué tiene que hacer el robot? Ay, que yo no estoy mostrando la pantalla, qué pena con ustedes. Estoy escribiendo. Ya. Llevaba mucho rato escribiendo y no había mostrado nada. Entonces, repasemos porque no lo había mostrado en pantalla. La instrucción número 3 es la pregunta, preguntamos cómo es la luz reflejada, la 3.1, depende directamente de esta pregunta. Entonces, dependiendo de lo que ocurra con la luz reflejada, se va a ejecutar la instrucción 3.1, la instrucción 3.2, que es reversar con una revolución o avanzar. Luego, el programa sigue. La máquina quiere seguir ejecutando las instrucciones que nosotros le pongamos. Él solito nos toma la decisión de, bueno, no, voy a volver a empezar o voy a hacer otra cosa. No, usted le tiene que decir exactamente qué es lo que quiere que haga, si no, pues, ¿qué va a pasar? Que detecte el rival. Se lo metemos de una vez. No, primero hagamos que solamente evite el suicidio, listo, que no se mate. Entonces, si solamente queremos que haga eso, ¿qué más le falta a este programa? No necesariamente lo pregunto porque le esté faltando
alguna otra instrucción que tenga que hacer explícitamente más acciones, en realidad no, con eso él simplemente va a avanzar y va a retroceder, pero bueno, eso nos sirve para probar. El problema es que la máquina sigue preguntando, bueno, ¿y cuál es la instrucción 4 y qué sigue? Entonces, en este Detenerse. que lo haga una sola vez y ya. Ujú. La competencia no termina. Pues que entre en un ciclo. Ya Eh, tocaría que entre en un ciclo. Se me adelantó con la palabra, entonces usted ya empieza a hablar de ciclos. Entonces, ¿qué es un ciclo? Ciclo es, vuelva a empezar, vuélvalo a hacer, o sea, repita, tiene que haber una repetición, tiene que devolverse. Entonces, el ciclo lo definimos simplemente como quien dice, vaya a la instrucción tal. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vuelva a empezar, pero ¿desde dónde? Empezamos desde la instrucción 1. ¿O desde cuál empezamos? Desde la 2. Desde la 2, que vuelva a hacer, bueno, le ponemos a que haga el pitico. Vaya. Cuando digo empezar desde el lado es ejecutar la instrucción número 2. Si quieren que volvamos a cada vez que él detecte la línea va a reproducir un sonido. Pues sí, pongámoslo, vámonos. Vaya a 2. Listo. ¿Qué es vaya a 2? Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Perfecto. Entonces lo que tenemos acá, esta secuencia de pasos es un algoritmo. Y el lenguaje que acabamos de utilizar es un lenguaje que llamamos pseudocódigo. El algoritmo en pseudocódigo nos permite estructurar una secuencia de pasos con lenguaje natural, con lenguaje que nosotros utilizamos. No hay unas reglas ya como estandarizadas para el tema del pseudocódigo. Pues hay intentos, pero no es algo estandarizado porque de eso se trata, que es dependiendo del lenguaje que uno utilice. Entonces, por eso se adapta muy fácil a cómo uno habla normalmente. Esto es un nivel muy cercano a nosotros, a nuestro lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Que la máquina tiene otro lenguaje, entonces tenemos que ir traduciendo. Básicamente lo que vamos a hacer es como traducir el lenguaje. Pasemos eso a máquina. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Pues ya tenemos de esperar 5 segundos y reproducir sonido. Ahora, voy a señalar la que me parece clara. Un segundito que necesito cambiar el color acá porque todo eso en rojo está imposible. Esto. Nótese acá. Esto que dice vaya a 2, aquí logramos identificar como la palabra que dijo John, un ciclo. Esto vuelve y empieza. Cuando identificamos estas instrucciones de que vaya, o sea, que vuelva a empezar o que vuelva a cierto punto, entonces ya sabemos que estas instrucciones están encerradas dentro de un ciclo. Muy bien, esa era la clave. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir ese ciclo. Vámonos al código. Yo creo que ya lo tienen abierto. Entonces la prueba que vamos a hacer ahorita es simplemente implementar ese ciclo. Hay muchas formas, ¿cierto? Nosotros lo podríamos hacer manualmente, ¿cierto? Podríamos hacerlo aquí directamente en ciclos. La palabra, voy a parar esto porque me va a matar de un susto. Lo voy a dejar que solamente lo hago una vez porque me mata el susto ese pito. La palabra en inglés para ciclos es loops. Entonces en loops usted va a encontrar los ciclos. Usted digamos que cómo implementa este ciclo el que acabamos de mencionar. Usted necesita, pues para implementar un ciclo usted necesita saber hasta cuándo se hace. Pregunta, ¿hasta cuándo vamos a hacer este ciclo? ¿Cuántas veces se va a hacer? La idea sería hasta que el rival esté afuera, ¿no? ¿Y cómo sabemos? O sea, ¿y eso tiene alguna delimitación clara? O sea, sabemos que el rival está afuera cuando lo haga 100 veces. ¿Eso lo sabemos o no lo sabemos? No, eso no lo podemos saber.
Entonces, para nosotros eso es un infinito. A no ser de que lo programemos para que, no sé, después de cierto tiempo pare, ¿cierto? Digamos que puede haber una condición que diga que si han pasado 5 minutos, se detenga, entonces el ciclo termina. Eso sería un limitante. O sea, que mientras que en el reloj no hayan transcurrido 5 minutos, entonces haga esto. Entonces, esa palabra que acaba de mencionar sería una forma, mientras. Mientras que... Pero no se podría hacer un ciclo while y ya dentro del ciclo while ponemos un condicional que diga que si ya no detecta pues el contrincante que lo obvie y ya no lo siga haciendo. ¿Cómo sabes que ya no, pues cómo sabes que el contrincante, que el hecho de que ya no lo detecte es que ya no está en el dojo? No sé, se puede ser tal vez midiendo los metros o cuando detecte la luz blanca y el contrincante más lejos. Eso tendría que ser, eso es difícil de implementar, porque voy a hacer de cuenta que la cajita es el contrincante, entonces para que el robot sepa con certeza que el contrincante ya no está, una forma sería, pues por lo que tú estás diciendo, por distancia. Entonces, el contrincante ya no está en combate, es porque está aquí afuera. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones para que cuál sería la distancia? Pues aquí se cumple, pero prácticamente esta misma condición se cumple tanto aquí como aquí adentro, como afuera, como adentro. Entonces es muy difícil determinarlo así. Entonces, o sea, eso se puede implementar siempre y cuando el robot tenga los medios suficientes para saber que el contrincante de verdad se salió. Pero esa facilidad se puede implementar, pero es algo complejo. No, pues por ahora estamos resolviendo el problema básico. Resulta que el problema básico es que nosotros no sabemos cuándo el contrincante de verdad salió, porque directamente no hay una forma clara de hacerlo. Sí se puede, pero es de forma indirecta y es un poquito más complicado. O de pronto que ya no detecte movimiento. ¿Cómo? Esa es la cosa, ¿cierto? Cuando ya no detecte movimiento. Otra cosa que pasa es que el robot cuando el contrincante se sale del área de combate, sigue moviéndose por ahí. Entonces puede seguir detectando cosas. Entonces es una condición muy incierta. O sea, garantizar esa condición es complicada y es innecesario, porque en el combate, cuando esto ocurre, cuando el contrincante se sale, uno va y coge el robot y lo para y ya. Entonces no es necesario. O sea que miren que nuestro problema nos permite definir un ciclo infinito. Podemos decirle que lo haga para siempre. Para siempre es que hasta que yo lo apague. Pero lo podemos hacer infinito. Hagámoslo infinito por ahora. Entonces, ¿cómo se implementa un ciclo? Tú mencionaste la palabra while. Efectivamente, el ciclo while es un ciclo en el que preguntamos mientras que. Mientras que, ¿qué? Si le digo que mientras que nada, mientras que verdadero, eso significa haga esto mientras que sí. Literalmente es mientras que sí, o sea, hágalo siempre. Él nunca se va a salir de este ciclo. Esa es una forma de implementarlo. ¿Listo? Podemos hacerlo así. La otra forma sería utilizar este bloquecito que hace eso mismo. Hace tareas para siempre. Entonces, hagámoslo así, con el ciclo. Entonces, mientras que siempre, hagamos que. Ahora sí, ya tenemos el ciclo. Ahora vienen las instrucciones. Vamos a implementar la instrucción 3, que es lo siguiente que se haría. Sí. Entonces, ¿cómo se hace el sí? ¿Cómo se hace la pregunta? Se llama condicional. ¿Cómo hacemos un condicional en Lego? En loops están todas esas estructuras de programación. Perdón, ese no es un loop, ese es en Logic. Como estamos haciendo una pregunta lógica, y miren lo primero que aparece. En inglés sí es if. Entonces, if, aquí tenemos la que necesitamos. Si tal cosa, entonces haga esto. Y si no, haga esto otro. Vamos a coger esta estructura, la arrastramos y la vamos a meter dentro del while. Entonces, si aquí ponemos la pregunta, entonces haga esto, y si no, haga esto otro. Entonces ya tenemos la estructura para montar las instrucciones 3.
3.1 y 3.2. Ahora nos falta el contenido y la pregunta. La pregunta la metemos en un rombito. El Lego se mete dentro de una especie de rombo. Entonces, la condición de luz reflejada alta, tenemos que mirar cómo se traduce eso al lenguaje Lego. Vamos a buscar esa condición. En los rombitos se ponen las preguntas. Miramos en lógica, bueno, ¿y cómo llevamos esa pregunta al lenguaje Lego? Luz reflejada, si la luz reflejada es alta. ¿Cómo se lleva eso al lenguaje Lego? Con el sensor. El sensor es el que me mide la luz reflejada. Entonces aquí voy a obtener luz reflejada con este nombre, ¿cierto? Ya lo vamos a mirar con el sensor. Y la otra es que tenemos que preguntar si tiene cierto valor. Entonces tenemos que comparar con un valor numérico. Resulta que si miramos acá en el Lego, ese no se los va a mostrar. Solamente cuando incorporamos el sensor nos vamos a dar cuenta de cómo se ve. Vamos a agregar el sensor, entonces nos vamos a Sensors, buscamos en Color Sensors y por acá aparece Color Sensor Reflected Light. Son unos que tienen bordes redondeados. Color Sensor Reflected Light. Con el color de sensor conectado en el puerto 3. En este caso, en este robot, tenemos el sensor de color conectado en el puerto 3. Entonces está muy bien. Tenemos que hacer una pregunta. Tenemos que preguntar si la luz reflejada del sensor de color del puerto 3 es... Pues para saber si es alta o es baja, comparamos con un valor numérico. Preguntamos si es mayor o menor que algo. Entonces arrastramos este bloquecito que viene acá de comparación, nos permite comparar dos valores. Miren que tienen la forma redondeada. Entonces la forma redondeada indica que podemos meter un número en una de las casillas y otro número en la otra. Entonces esta es la pregunta. Si la luz reflejada del sensor del puerto 3 es menor o es mayor que tal valor, entonces esa es la pregunta, entonces la podemos arrastrar y la podemos meter acá en este rombo. Entonces, si la luz reflejada del sensor 3 es mayor que ¿cuánto? Eso es lo que tenemos que averiguar. Vamos a correr este programa, va a pitar horrible. En el momento en el que incorporamos el sensor de color acá, el simulador automáticamente nos lo conecta en el puerto 3. Y la luz reflejada se da en porcentaje. Entonces, si es de 0 a 100%, yo lo voy a medir en este preciso instante. El Lego me permite medir esto y vamos a ver la luz reflejada en negro y la luz reflejada en blanco. En negro, 2%. En blanco, 60%. Vamos a anotar eso. Es 2%. Y en blanco, 60%. Creo que yo puedo, no recuerdo si aquí puedo poner noticas. Porque me deja poner noticas. Pero no, esto es para rellenar texto. No recuerdo la verdad. Vamos a poner más bien la nota en el programa aquí. Blanco, por acá. Blanco es más o menos 60%. Negro es aproximadamente 2% de luz reflejada. Nótese la diferencia. Entonces, ¿cómo sé qué valor puedo utilizar yo para comparar? Entonces llego y pongo si la luz reflejada es mayor a 60. No, cierto que no, porque estaría demasiado cerca al valor límite. A veces marca 58, a veces marca 60, a veces marca 62. Luis, ¿y reconoce decimales? Sí, pero no es necesario. No es necesario porque resulta que miren la diferencia entre blanco y negro. Yo lo único que necesito saber es si algo es blanco o si algo es negro. No necesito saber qué tan blanco o qué tan negro. O sea que yo pongo un valor intermedio. Yo sé que por debajo, digamos, si yo sé que por encima de eso tendría que ser algo estadístico. Tendría yo que hacer varias mediciones alrededor de todo el dojo en distintas condiciones de iluminación y ahí sacar un valor estadísticamente coherente
para poder determinar el valor del umbral y utilizar un valor un poquito más pequeño. En este caso, podemos ser muy flexibles, podemos poner un valor en la mitad. Y tenemos, o sea, si tenemos en ninguna parte de la pista vamos a obtener un valor cercano a mayor a 10%, eso se los puedo decir. Entonces, si ponemos algo mayor a 30% ya es blanco, menor a 10% ya es negro. Pero como inclusive con esta lógica nos va a funcionar, simplemente si decimos que es mayor al 30%, ya podemos decir que eso es blanco. Entonces, vámonos con esa condición. Si el sensor de color es mayor a 30, esto sería en porcentaje, pues eso ya se maneja internamente. Entonces, ahora sí vienen las acciones acá. La acción 1 es, ¿qué dio acá? ¿Qué acción teníamos que hacer en el proceso? Pues si es mayor al 30, reversar. Reversar, listo. ¿Cómo traducimos reversar acción de motores? Yo usaría el Tank Motors, que es el que deja cambiar de direcciones y mover en las dos, hacia adelante y hacia atrás. Exactamente. Nosotros en la clase pasada usábamos Run. Ahora vamos a utilizar Tank Motors, que nos permite mover dos motores al mismo tiempo. Entonces utilizamos motores B y C, y vamos a poner al menos 50, al menos 100%. Listo, que se devuelva rapidito. Menos, y se me fue el menos, no lo puse, menos 100. Se me fue el menos 100. Menos 100. Listo, ya tenemos reversa. ¿Algo más? ¿Qué más nos falta aquí? Resulta que sí tenía una restricción. Si miramos nuestro pseudocódigo, teníamos reverse por una revolución. Entonces sí tenemos que ponerle una restricción. Entonces reversa por una rotación, una revolución. Y si no, vamos a decirle que mueva los motores. Le habíamos dicho que al 50% ambos. Y no hay que ponerle por una rotación, porque si le dejamos así, entonces en esa rotación pues va a volver al mismo lugar y si algo puede ocurrir que simplemente se salga porque durante esa rotación él no está revisando los sensores. Eso lo vamos a ver después. Pues mire, aquí estamos viendo la simulación. Pues como tenemos el sensor en un valor muy alto, lo podemos manipular acá. Aquí podemos mover el sensor, vamos a ponerlo en un valor debajo de 30%, 15%. Miramos que aquí está lo que vemos es que los motores están avanzando. Cuando yo supere el valor de 30%, empieza a reversar por una rotación. Si ustedes implementaron esto bien, entonces pues ya pueden generar su propio programa. Entonces vamos a hacer el experimento. Yo necesito que cada uno me genere un programa, lo suba y yo lo pruebo. Listo. Le pueden hacer modificaciones. Ahora sí, pues si quieren hacerlo más completo, hágalo más completo. Ya, incluso si ya tienen la lógica en mente para detectar obstáculos, atacar, en fin. Probemos lo que ustedes tengan. O sea que a partir de este momento, ustedes van a poder subir los programas y yo los voy a poder entonces montar aquí. Profe, pregunta, ¿cómo dice para ingresar en el link? La condición es que no me deja agregarla. La condición primero tienes que agregar la comparación, ¿cierto? La comparación es este rombito. Si ya tiene una adentro, hay que sacarla. Entonces, esta es la comparación. La arrastras y si tiene la misma forma, si tiene la forma como de rombo, él se deja agregar. Lo sueltas y él se agrega. Arrastrando y soltando, así se debería poder agregar. Lo que no te va a funcionar es, por ejemplo, si quieres agregarle el sensor de color a la condición. Eso no funciona porque tenés que primero que agregar la operación lógica, la pregunta, ¿cierto? O sea, lo que no funciona es agregar el sensor directamente, ¿cierto? Agregar el sensor acá no se deja.
por la forma, miren las formas. Los bordes redondeados no encajan en donde están los bordes punteados, pues con punto. ¿Sí te funcionó? Ya lo estoy haciendo, ya voy a ver. Gracias. Listo. Recuerden que para enviar los programas, entonces, van a poner acá en el nombre del programa, este lo voy a poner yo, LMA, este se llama programa 1, poner día 2. Póngale, por favor, bueno, cuando ustedes suben el archivo ya trae su nombre, no le pongan tildes, no le pongan símbolos, traten de mantener todo, y si van a poner espacios, utilicen guión bajo, para que no tengamos problemas pues con los archivos. No le vayan a poner símbolos extraños porque si no, no nos va a cargar en el robot. Descargan el programa, le ponen el nombre, lo descargan. Ahí les dije, se los deja descargar. Yo le doy guardar y voy a ir conectando por acá el robot. Vamos a ver si ya tenemos archivos por acá. Aquí pendiente, ya tenemos. No, todavía no nos han llegado archivos nuevos. Entonces voy a probar este que yo acabé de hacer. Listo, aquí ya empezó. Voy a dejar de compartir pantalla para que vean entonces el programa en ejecución. Ahí va. Ahí está contando los 5 segundos. Ahí empezó. Y ahí se resolvió. Ese programa que hicimos, miren que es muy simplón, ¿cierto? O sea, entonces, como lo pensamos, él se va a quedar ahí. Es que eso fue lo que le dijimos que hicieran. Si tienen una mejoría para que sea un poquito más dinámico, para que haga algo más interesante que solamente quedarse ahí, ir y volver, pues bienvenido sea, pueden intentarlo. A ver, ya tenemos alguno. Tenemos de... No. Yo voy mirando los que me mandaron de los que me mandaron ahorita. Si hay algún inconveniente, pues con que los muestre, me dicen. Yo voy a asumir que no hay ningún problema. Voy a cargar los programas directamente desde acá. Vamos a ver. El primero que me mandaron fue uno que mandaron ayer, es que mandó Sara. No se deja arrastrar. No se deja arrastrar. No, pues, pero ni idea cómo vaya a funcionar eso, porque literal solo jugué. Genial. Eso está bien. Pues no lo puedo programar, pero genial. Lo que hay que hacer es jugar con esto. Le puso 4 motores. Para hacer esto necesitaríamos 4 cajas de Lego, porque no, cada caja solo trae 2 de estos. Sí, es que no me acordaba en qué puertos estaban los motores. Genial. No, de eso se trataba. No, solamente pues es como explorar la herramienta. Yo voy a mirar a ver si funciona así. Ah, sí, qué maravilla. Los puedo cargar así rápido. No es sino arrastrarlos y ya. Perfecto. Aquí está, entonces no, súper bien. Santiago, María Camila. Espectacular. Veo que utilizaron condiciones adicionales. Por ejemplo, si uno quisiera ejecutar acciones cuando se presionan los botones, uno puede hacerlo. Aquí en Brick hay un bloque que permite hacer acciones cuando se presiona un botón. Solamente que con los combates de Lego es simplemente que inicie el programa y ya, pues no hay que hundir botones. Que el robot es netamente autónomo. Esta herramienta permite hacer muchas cosas, pues ya es
decisión de cada uno cómo lo utilizan. Alguno que ya tenga el programa, así sea el programa básico. Nos vamos de aquí por lo menos con uno que lo mande. Porque es que no, pero ni uno. No, si necesito al menos uno que lo haga. Si tienen preguntas y si no están entendiendo, pues adelante. Pueden hacer preguntas. Me volvió a pasar, pensé que estaba mostrando la pantalla. Profe, ¿me muestras de nuevo el que hicimos? Que lo borré todo, yo modifico unas cosas. Si estás viendo el... Uh-huh. Sí, gracias. Voy a hacerle una modificacióncita para que no sea tan monótono esperar. Vamos a decirle que haga un sonidito cada segundo. ¿Cómo haríamos para que el robot haga un ciclo? Pues haga cinco sonidos, un sonido por segundo. Podemos hacerlo con un ciclo porque la acción se repite. Podemos decir que hagamos un ciclo que se repita 5 veces y cada iteración de ese ciclo se demora un segundo y reproduce un sonido. Eso es lo que podemos hacer. Entonces vamos a hacerlo solamente pues, como para complementarlo, pues que lo haga un poquito más interesante. Vamos a hacer otro tipo de ciclo que podemos utilizar, es el ciclo for. El ciclo for es un poquito más, más funcional en términos de que nos permite contar. O sea, el ciclo for permite hacer, de una vez le podemos decir cuántas veces queremos que se haga, en términos de números de veces. Entonces podemos decirle que haga esto X veces. Entonces, por ejemplo, que haga este ciclo se hace 5 veces. Vamos a decirle que haga este ciclo de acá. Vamos a decirle que haga la espera de un segundo. Que reproduzca este tono así pequeñito. Primero el tono, luego la espera. Y esto lo va a hacer 5 veces. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer el pito 5 veces. Pap, pap. Eso hizo el pito 5 veces y luego empezó el programa. Esto es algo adicional, no es necesario. Es más, ahí tendríamos un problema que ajustar porque el tono también consume tiempo. Entonces el robot no estaría esperando 5 segundos, sino que esperaría 5 segundos más lo que se demora en los 5 tonos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, pues no es solo ponerlo así como si ya. Ya tenemos uno, bien, el de María Camila. Vamos a probarlo. Entonces vamos a arrastrar el de María Camila. Perfecto. Vamos a conectar el robot. Él se toma un tiempito en arrancar cuando uno lo conecta al computador. Eso es más o menos cómo se ve la programación del robot con esta metodología. Uno conecta el robot y se demora un rato, luego aparece como una memoria USB. Aquí apareció, se llama EV3. Entonces lo único que hace lo que uno tiene que hacer es arrastrar el programa como si fuera a arrastrarlo a una memoria. Cuando él termine de copiar, algo pasó. Quedó. Ya. Cuando él termina de copiar, empieza. Entonces vamos a ver el de María Camila. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Y miremos entonces. 3. María Camila lo puso no a que avanzara recto, sino que a que diera como una especie de avance con giro. Vamos a forzar el encuentro de la línea. Efectivamente, él la encontró, pero mire lo que pasó. Como tiene la ubicación del sensor es en la parte derecha del robot, entonces justamente se da la casualidad que ese lado es el que está más cerca al centro de giro del robot. Entonces la llanta que está más fuera va a tener una probabilidad mayor de salirse. Sin embargo, si forzamos la condición, efectivamente reversa y debe hacer giro. Pero miren lo que pasa. Cuando se da justamente de esa forma, queda en un punto en el que se sale una de las llantas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Justamente, ¿no? O sea, justamente. Esa es la cosa. Uno trata de imaginarse como todas las situaciones posibles, pero o sea, adelantarse a que sucedan ese tipo de cosas es de mucha práctica, ¿cierto? O de mucha imaginación, o de mucha planeación. Finalmente lo que hacemos en ingeniería es precisamente eso, tratar de anticiparnos a lo que va a suceder con herramientas matemáticas, con simulación, con herramientas computacionales. Esa es como la idea. Pues, entonces, para que eso no suceda en una situación real y ya pues haciendo planeación de trayectorias de robot, pues usted ya puede tener un modelo matemático que describe exactamente cómo se va a mover esto de acuerdo a las entradas que usted le dé en el programa. Y usted puede anticiparse a que eso suceda simplemente con una pequeña simulación. Son cosas que se pueden hacer porque el movimiento de esto se puede modelar matemáticamente sin ningún problema. Por aquí me llegó el de Sara. Vamos a probar el de Sara. Esperemos a que aparezca. Se demora como 7 segundos más o menos. Ahí ya aparece. Arrastro. Vamos a que copie. Listo. Listo. Este es el programa de Sara. 3, 4, 5, arranque. Exactamente. Yo veo que Sara le puso como un movimiento. Le puso como cuando le puse mucha velocidad, yo lo puse a girar. O sea, que se volviera y girar. Pero con la velocidad, ahí se devuelve. Rápido. Vamos a mirarlo. Démosle una miradita al programa. Si te parece bien, pues la miramos. Sí, no hay problema. Entonces sí se ve que tiene dos acciones en el avance. Uy, se nos salió. Entonces, ¿qué acciones tiene? Tiene la reversa y un giro. Y no. Uy, qué susto. Ah, es que le puse un sonido de Kung Fu. Yo no sabía que eso. Es que qué cantidad de sonidos tiene esto. Tiene la reversa por una rotación y tiene un avance por el 50% de la potencia por 56 grados de las llantas. Eso es como eso es como un octavo de vuelta, prácticamente. De pronto lo querías hacer girando. Sí. Para hacer pues que se devolviera y girara. El giro tiene que ser con la potencia. Si quieres que gire sobre su propio eje, le tienes que cambiar el sentido de giro a una de las llantas. Sea bajarle la velocidad o hacer la velocidad ponerla en sentido contrario. Para que gire sobre su propio eje se pone negativo. O sea, se pone el mismo valor de potencia, pero en la otra llanta se pone negativo. Y esto de 56 grados sería como si casi un octavo de vuelta. Entonces giraría un poquitico. Pues pucha, siempre me asusta ese sonido.
Vamos a pararlo para que no nos vuelva a asustar. Y aquí se le podría poner, ya si eso es lo que querías que girara, pues no hay ningún problema. Giraría a 56 grados, pero ojo que es la llanta lo que gira a 56 grados, no el carrito. Para calcular si 56 grados de las llantas son 56 grados del carrito, hay que hacer un calculito, ¿cierto? Que implica conocer la distancia entre las llantas y si se está rotando sobre su propio eje, sobre el centro, se podría calcular básicamente también con el perímetro y con esa distancia entre llantas. Si le van a hacer alguna modificación, adelante. Y si ya me llegó algún programa, lo podemos probar. Si no, o sea, tenemos ya, o sea, el tiempo que nos queda es para probar programas. Si no quieren probar más, pues yo creo que ya lo que quedaría es lo que necesitaríamos esto no sería lo que necesitamos para mañana, porque mañana nos vamos a dedicar al diseño de piezas con Tinkercad. Sin embargo, si quieren hacer digamos que si quieren implementar la lógica completa del robot, o sea, por ejemplo, agregarle la detección de enemigo, o hacer, por ejemplo, que finalmente sí, que no se quede adelante, atrás, sino que adelante gire, que es lo que quería implementar Sara, pues lo pueden probar. Lo probamos la próxima clase en un ratico antes de empezar la parte de Tinkercad. Si no, pues bueno, ya entraríamos como ya a desarrollar el programa completo para el viernes. De todas formas, les recomendaría que lo fueran adelantando para que el viernes podamos hacer la competencia pues de forma fluida. O sea que queda como tarea pues ir pensando en la lógica de lo que viene después, ¿cierto? Por ejemplo, cómo cumplir con la idea de detectar objetos que estén al frente y realizar una acción al tiempo que no se suicide. O sea que estas dos cosas se tienen que vincular. Esperen que yo no les estoy compartiendo pantalla. Entonces, la cuestión que sigue es esto, cómo implementar la detección de objetos al frente. Al tiempo que está pendiente de no suicidarse. Entonces es que tenemos que pensar muy bien en la lógica. ¿Qué va primero? ¿Detectar el medio o detectar la línea o detectar el objeto? ¿Detectar la línea o detectar el objeto? ¿Qué se hace primero? Pensemos que con esta modalidad de programación el robot solamente hace una cosa a la vez. Entonces hay que poner prioridades. Hay que decir primero que revisa y luego que revisa, ¿cierto? Si primero revisa la línea y luego revisa al objeto al frente. Pero bueno, pues es como ahí les dejo la semillita planteada. De pronto al final de la clase de mañana, si nos queda tiempo, les sacamos un ratico a pensar esa lógica, y si no, pues entonces ustedes mismos la van a ir desarrollando, me pueden escribir, me pueden preguntar. Ahí les mandé un correo, entonces me pueden responder con las dudas que tengan. Y algún otro que quiera probar. A la 1, a las 2, a las 3. Listo. Entonces. Es que no me quiere dar lo que quiero que haga. Pero lo estás probando en el simulador. Sí. Pues mande lo que tenga y miramos a ver qué pasa. Pregunta, ¿dónde está el simulador que nunca lo encontré? ¿Dónde qué? Está el simulador que nunca lo encontré. El simulador ese es el bloquecito de Lego que aparece al lado. Ese es el simulador. Mira, sabes que aquí podemos simular este programa. Así como está. Espérate, yo le doy. Este es el simulador, o sea, el bloquecito de Lego, los motores. Uno le da aquí play y él va a ejecutar exactamente ese programa. Miren que él va a ejecutar el sonido. Sí, pues ese sí lo veía, sino que pensé que estaba el simulador de un carrito. No, exactamente eso es. Uno le puede decir que lo haga más lento, le puede desactivar los sonidos, que sería genial en este momento. Y ya va a variar, por ejemplo, aquí se varía el nivel de intensidad de luz reflejada y se observa la acción. Entonces, por ejemplo, si es mayor al 60. Por ejemplo, en Ya este te lo mandé, Luis. Ya me lo mandaste, listo. Ajá. Vamos a probarlo. Para probarlo. Este quedó en. Vamos a conectar el favor.
Sí, aquí me llegó el de John Luis. Va a aparecer. Y vamos a ponerlo. Listo. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Listo. 1, 2, 3, 4. Le puse ahorita como 3 segundos, algo así. Ah, bueno, Joan implementó una estrategia de búsqueda, pero miren lo que pasó. La estrategia de búsqueda es un poquito peligrosa porque ¿qué condición le pusiste para que él avanzara, girara? Le pusiste en los motores. Voy a Que presentar apagara un motor y solo si era uno. Pero el problema no es ese, el problema es esta condición de por tanto. ¿Qué pasa? La instrucción de motores y la restricción por rotaciones o por tiempo es un poquito, hay que tener mucho cuidado con ella. Porque mientras que el robot esté haciendo esa instrucción, por ejemplo, el de mover los motores en reversa por una rotación, mientras que eso se esté ejecutando, el robot no va a hacer nada más. Él no va a revisar los sensores. Él va a hacer esta instrucción. ¿Y eso qué implica? Hacer que los motores giren en una rotación. Y mientras eso ocurre, él no va a revisar los sensores. ¿Qué va a pasar? Es que es lo que te decía que no me daba, que no podía cambiar. Ajá. Porque igual mirando el simuladorcito de la izquierda, yo sí veía que no lo hacía. Yo no sé qué condicional poner. Resulta que ahí ya está entrando en algo un poquito más complicado, porque ya no nos sirve esto, ya no nos sirve estas restricciones, ya no se las podemos poner porque precisamente la única que nos va a servir es, por ejemplo, es así como está, Tank Motors, así solito, él prende los motores y ya, y no hace nada, y los deja prendidos y ya, sin restricción. Pero entonces para poder implementar lo que vos querés hacer, mira que el robot está pasando por distintas etapas. Hay una etapa en la que él está avanzando, hay una etapa en la que él avanza y otra etapa en la que él gira. Avanza, gira. Para que el robot pueda hacer eso y al mismo tiempo estar pendiente de los sensores, hay que establecer, el robot tiene que ser consciente de esos estados, pues entre comillas consciente, el robot no tiene conciencia, pero digamos que debe estar programado que el robot sepa que está avanzando y que el robot sepa que está girando. Y mientras que se revisan ese estado, también se puede hacer la revisión de los sensores. Entonces, eso implica algo un poquito más complejo, que es el uso de variables. Porque para poder hacer que el robot sepa en qué estado está, tenemos que almacenarlo en una variable. Esa lógica es un poquito más complicadita. Es que yo intenté las variables, pero no funciona, no me dieron. De pronto podría seguir tutoriales, porque pues aquí ya la sesión de hoy ya se nos acaba, pero Ajá. te podría recomendar, hay tutoriales que nos permiten hacer exactamente. Voy a buscar un tutorial que permita pues implementar eso de una forma simple, porque implica, como te digo, almacenar el estado en el que el robot tiene que saber en qué estado está. Y mientras eso va revisando los sensores. Ajá. Por ahora, ¿yo qué te recomendaría? Vamos despacio. Primero, hay dos estrategias que uno puede implementar que no necesitan conocer el estado, pero que le permiten también buscar al enemigo de cierta forma. ¿Cuáles son esas dos estrategias? Una es la que está intentando implementar Sara, que es que cuando detecte la línea no solamente reverse, sino que también gire. La otra es que gire sobre su propio eje. Si el robot gira sobre su propio eje, no tiene la probabilidad de que se salga, es muy baja o es casi nula, a no ser de que lo empujen.
y de esa forma estaría buscando, estaría como una especie de radar. Entonces el carrito sería como una especie de radar. Entonces lo que está haciendo es haciendo un barrido alrededor del área de combate para detectar al enemigo, sin moverse, sin desplazarse, o sea, sin cambiar de posición. Esas entonces estrategias no requieren memoria de estado, entonces se pueden implementar muy fáciles. Pero solamente te dejo esas dos ideas para que trates de implementarlas. ¿Listo? Vale, ahorita intento. Listo. Y si algo, los probamos mañana. Listo. Bueno, si no hay ningún otro que quiera probar, entonces cerremos ahí. Si no me ha llegado ningún otro programa, y si hay alguno que quedó pendiente, me lo mandan y lo probamos mañana. Listo. Por ahora dejemos así. Entonces nos vemos mañana a las 4. Traten de pulir el programa y probamos los que tengan ya como más organizaditos, más puliditos. Y pues bueno, no siendo más, mañana entonces venimos a trabajar el modelo CAD. Entonces vengan con la mente bien fresca y ojalá que aprendamos bastante. Si ustedes ya son expertos en modelos CAD con algún software dedicado para eso, va a ser es simplemente una herramienta muy sencilla, que no necesita instalar nada, para que también les puede servir. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces ha sido un placer y muchas gracias, nos vemos mañana. Luis, y por ejemplo, en la que nos estás proponiendo, si uno hace un diseño, ¿lo puede imprimir en 3D o a láser en madera? Por supuesto, el de láser te lo queda viendo, no estoy seguro, pero impresión 3D perfectamente. Listo. Gracias, Luis. Te cuidas. Con mucho gusto. Muchachos, hasta luego. Bye. Chao, Camila, Sara, Santiago, Joan y Juan Sebastián. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Profe, una pregunta. Hola, Santiago. Profe, lo que pasa es que yo mañana no puedo asistir, pues es que tengo un compromiso a las 5. Entonces, pues yo me podría conectar por ahí media horita. Pues no sé si hay algún problema. De pronto llegas un poquito perdido. Conéctate y miramos a ver si le coges el tiro. Y de todas formas, yo estoy grabando las sesiones y las estoy subiendo a YouTube. Revisa tu correo y Listo, profe. Respóndeme al correo para saber que sí me están llegando o mañana me avisas y yo te mando las grabaciones. ¿Listo? Listo, de una, profe. Y qué pena, profe, lo otro es que el viernes a esa misma hora tengo el grado, entonces no podré asistir tampoco. Bueno, no, pues mira la grabación. Hágale, lástima. Sí, bueno, profe, que pues era para avisarle y pues que usted supiera. Tranquilo, hágale, hermano, no se preocupe. Listo, profe, muchísimas gracias, que esté muy bien. Con mucho gusto. Chao.